para ir a un acto o a otro y tal, nosotros salíamos ahí, nos daba la gana de que viva la revolución, que viva, que siga, que viva la revolución, que siga, revolución. Asistimos 36 sindicalistas a nivel internacional, casi todos de América Latina, de Europa solamente 4, uno de Grecia y 3 del Estado español, uno del sindicato SAD de Andalucía, otro del compañero del País Vasco y yo por Asturias, ¿no? Entonces, bueno, asistimos allí, la invitación era por parte del gobierno de Venezuela y por parte del sindicato de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de Venezuela. Era una invitación compartida. Allí estuvimos pues 5 días, participamos en lo que fue el acto multitudinario de la firma de la Ley Orgánica del Trabajo, apoyada por miles y miles de trabajadores, y al día siguiente pues asistimos a la conmemoración del 1 de mayo, que también era un 1 de mayo para refrendar esa Ley Orgánica del Trabajo, ¿no? Nosotros lo que pudimos ver allí es un gran entusiasmo con ese acontecimiento. Ellos consideraban que era el avance más importante en materia de avance social, laboral, económico y de derechos en general que jamás se había producido en Venezuela. Lo encontraban como un documento de defensa contra la agresión capitalista que sigue habiendo allí todavía y contra las consecuencias del neoliberalismo, ¿no? Y bueno, yo creo que se sentían tremendamente satisfechos, pero que sí son conscientes de que esa ley la tienen que defender. Y para defender esa ley, pues tienen que ponerse de acuerdo pues, los sindicatos en Venezuela, que lo están haciendo y están en una línea de trabajo de hacerlo así, en colaboración con el partido del gobierno, que hasta hace muy poco pues habían estado alejados y ahora están formando una piña, porque creo que son conscientes de lo que se están jugando y de que tienen que estar pues agrupados y tienen que estar unidos para defender los logros de la revolución socialista. En lo que yo pude ver y los compañeros que estuvimos allí, está habiendo una identificación clarísima de apoyo a la revolución bolivariana. Hasta hace muy poco tiempo no la había. Una de las cuestiones que se echaba en falta en el partido del gobierno es que no había ese apoyo sindical a los planteamientos que ellos estaban haciendo de avanzar contra las consecuencias del neoliberalismo, ¿no? Afortunadamente, y de eso comentaron bastante allí, el golpe de Estado trajo consecuencias positivas en ese aspecto, para que los sindicatos apoyaran al gobierno en el proceso revolucionario, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, yo creo que están haciendo un frente común, todos los sindicatos, aún con sus diferencias, porque hay muchos sindicatos, todavía hay una división sindical importante, han conseguido dejar al margen al sindicato que en su momento apoyó el golpe de Estado en Venezuela. De hecho, ese sindicato convocó una manifestación el 1 de mayo al margen y la participación fue de 700 personas, con lo cual pues bueno, queda reducido a la mínima expresión, no tiene casi presencia de ningún tipo. Y los sindicatos ahora, que todavía tienen un proceso largo que debatir y que acordar para llegar a un proceso de unidad total, sí son conscientes que todos tienen que defender el proceso de revolución, el proceso socialista que se está llevando a cabo, y que todo ello gira además en torno al apoyo a Chávez, ¿no? Ahora el reto que tienen los sindicatos, y que así lo manifestaron el 1 de mayo, es sacar adelante las elecciones presidenciales del 7 de octubre, donde hay un apoyo del 66% a Chávez, y que para ellos es vital ganar esas elecciones, porque son muy conscientes que el imperialismo está poniendo todo tipo de obstáculos y que todavía sigue siendo un peligro para poder consolidar la revolución socialista, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, hay que decir que afortunadamente los sindicatos se dieron cuenta, se pusieron las pilas, pero que todavía tienen un camino muy grande por delante para unificar criterios de lucha, porque la lucha no está tanto contra el sistema, que en estos momentos están teniendo logros, sino contra el imperialismo que todavía hay y el capitalismo que todavía hay en Venezuela, que tiene un gran peligro, ¿no? Si tenemos en cuenta que
la mayoría de los medios de comunicación todavía los controla el capital y que eso tiene una influencia sobre el pensamiento de la sociedad, pues bueno, yo creo que es importante. Eso también lo han detectado, son conscientes de ello, pero no impide que eso haya un recorte de libertades a nadie. Es más, allí los medios de comunicación que controla el sistema se expresan libremente y no tienen ningún tipo de problema, que no son las noticias que nos llegan aquí de que es una dictadura férrea, ¿no? Allí todo el mundo informa, esté a favor o en contra, chavistas, antichavistas, informan tranquilamente sin ningún tipo de problema, con lo cual, bueno, no se puede decir que haya una dictadura que impide a los que son antichavistas o no están por proceso socialista de que no puedan hablar o de que se los priva de libertad, no, todo lo contrario. Pero desde nuestro punto de vista yo pienso que eso es un gran riesgo porque es el poder del capital y quizás deberían de tener menos expresión de la que tienen por los graves perjuicios que nos puede traer la clase trabajadora. Aspectos positivos, muchísimos. Decía antes que están yendo en sentido contrario a lo que está pasando ahora en Europa. Todos los recortes que se están haciendo en Europa, allí no los están haciendo y están aprobando leyes que benefician tremendamente a los trabajadores, ¿no? La ley orgánica del trabajo, bueno, la ley orgánica del trabajo es un avance en todos los aspectos, un avance tremendo de la reducción de la jornada laboral, de un incremento de salarios, de derechos sociales, de descansos, de cumplimiento de la ley por parte de los empresarios con articulados en el caso de incumplimiento, de aplicar serias medidas contra los empresarios, de que un empresario para despedir a un trabajador allí tiene que justificar 3 años de pérdidas, no como aquí, que si el empresario sueña que va a tener pérdidas ya puede despedir masivamente a los trabajadores. Es todo totalmente contrario, ¿no? El propio Chávez en la firma del documento ponía como ejemplo a España, precisamente a Europa, pero a España. Fundamentalmente decía los recortes en sanidad que está habiendo ahora en España se están aplicando aquí ahora. Por lo tanto, las consecuencias del neoliberalismo en Europa es lo que no interesa en países de América Latina, en Venezuela ni en ningún país de América Latina. Por eso hacían un llamamiento a la unidad. Bueno, eso es un aspecto positivo, que están avanzando, que incluso cualquier ciudadano de la calle en Caracas, en la ciudad de Caracas, que es una ciudad tremendamente masificada, pues reconocían los avances del proceso revolucionario, lo reconocían y decían que, bueno, que con Chávez se había avanzado, si bien algunos decían que había algunas dudas, pero sí compartían que había avances. Por ejemplo, hay una campaña en toda Venezuela de construcción de viviendas para que ningún venezolano se quede sin viviendas. Si comparamos ese avance de que se están haciendo viviendas para todos los venezolanos y aquí están desahuciando a la gente que no puede pagar la vivienda porque se quedó sin trabajo, yo creo que las diferencias son claras, ¿no? Y pues bueno, el que todos los ciudadanos tengan derecho a una vivienda, tengan derecho a una vida digna, tengan derecho a una cultura y tengan derecho a todos los beneficios sociales que pueda generar una sociedad socialista, yo creo que eso se está dando en Venezuela de alguna manera, ¿no? La vivienda. Otro de los aspectos que a mí me llamó la atención es el acceso a la cultura, ¿no? La entrada gratuita, que todo venezolano puede disfrutar de la cultura, la entrada en museos y en todos los sitios públicos gratuitamente, actuaciones en plena calle para disfrute de los venezolanos también totalmente gratuitas. Yo creo que se está haciendo un esfuerzo importante en avanzar hacia los logros del socialismo, ¿no? Aspectos negativos, pues bueno, yo creo que se va a tardar años en poder consolidar el socialismo, porque los residuos que quedan de las antiguas épocas de la dictadura en grandes ciudades, como puede ser Caracas, una ciudad de 10.000 habitantes, pues bueno, tiene muchísimas carencias. Por ejemplo, yo creo que ahí tendrían que desarrollar urgentemente un plan de poder sobrevivir ante la gran contaminación que hay por el consumo exagerado del petróleo, porque se compra el petróleo allí,
los venezolanos llenan un depósito en un coche por 50 céntimos de euro, ¿no? Que no hay ningún tipo de especulación con el petróleo. ¿Y eso que favorece? Pues que todo el mundo circule libremente en autobuses, en coches, en motos, y hace pues que esa ciudad, la ciudad de Caracas, y me imagino que en otras ciudades donde yo no estuve será exactamente lo mismo, sea prácticamente irrespirable, ¿no? Con lo cual la calidad de vida es muchísimo más baja. Ellos mismos estaban hablando en las reuniones sindicales que tuvimos que ahí sí tendrían que hacer un plan de trabajo para reducir los índices de contaminación tan sumamente elevados que hay, y que eso pues favorece que haya más enfermedades de tipo respiratorio, ¿no? Nosotros mismos lo notábamos en la calle, cuando salimos a la calle, que era irrespirable el ambiente aquel que había, ¿no? Sin embargo, tienen un metro que funciona muy bien, se utiliza, pero en la calle no puedes andar de la masificación de coches, de motos, de autobuses que hay, ¿no? Y luego otra de las cuestiones que también tienen pues son los medios de transporte público, de los autobuses, porque son casi tercermundistas y eso contamina la de Dios, contamina la de Dios, eso queman combustible a punta pala y favorece también que sea irrespirable, ¿no? Y luego pues yo creo que hay aspectos que tienen que mejorar en las relaciones en las relaciones sindicales, sobre todo para ir consolidando ese proceso revolucionario. Y por lo demás, pues bueno, yo creo que son avances, unos van más rápidos, otros más despacio. El proceso de expropiaciones al capitalismo para disfrute de los venezolanos, como puede ser por ejemplo, un hotel recientemente nacionalizado que era de la cadena de hoteles RIS de París, que lo quitaron, y ahora pues bueno, es de propiedad del gobierno, y todo el recinto que tenía totalmente privado, ahora los ciudadanos de Caracas pueden acceder libremente y disfrutar de todo ello. También vi cosas que me llamaron muchísimo la atención, que en los actos del 1 de mayo, o en el acto donde se firmó el proyecto de ley orgánica, había la presencia de todo el gobierno en los actos, y sin embargo no había ningún tipo de vigilancia policial, ¿no? Ninguno. Me llamó la atención porque te acercabas a cualquier miembro del gobierno. Nosotros estuvimos con el primer canciller, hablando tranquilamente con el alcalde de Caracas sin ningún tipo de protección, ¿no? Veías como el gobernador civil allí, como si fuera el delegado del gobierno aquí, llegaba en moto, lo traía en moto, se bajaba, asistía a la manifestación tranquilamente, y nada, no había ningún problema en que los ciudadanos se acercaran y conversaran con ellos tranquilamente, porque formaban parte del pueblo, ¿no? Y yo creo que eso, parte de esas cosas las reivindicamos nosotros en el socialismo que queremos, ¿no? Que los dirigentes de un país estén al servicio del pueblo. Es una cosa que llama la atención, el tema de la delincuencia. Incluso ellos mismos, a nosotros, a las delegaciones que estábamos allí, nos dijeron que si queríamos salir por la noche no saliéramos solos en ningún momento, que les avisáramos, y que entonces nos acompañaban ellos, porque reconocen que hay una delincuencia importante en Venezuela. Bueno, Caracas es una ciudad de 10 millones de habitantes, y hay de todo, ¿no? Hay delincuencia, y es una de las cuestiones que sí es verdad que manifestaron, y uno de los objetivos importantes que ellos tienen, un reto importante, en ir reduciendo los altos índices de delincuencia que hay en Venezuela, ¿no? Y es una preocupación con la que conviven. Nosotros anduvimos por la calle, estuvimos incluso en mercados y tal, y no detectamos ningún tipo de delincuencia, ni nadie que se pudiera acercar a robarnos la cartera. Eso parece que ocurre más en los sitios más periféricos, bueno, como puede ocurrir aquí en sitios donde hay más delincuencia que en otros. Incluso viajamos en el metro sin ningún tipo de problema, pero que delincuencia la hay porque los propios representantes de la Cancillería lo reconocían y tomaron todas las precauciones para que no se acercara. Sin embargo, te llama la atención como en el 1 de mayo los representantes del gobierno, o como en la presentación del acto, no tenían vigilantes y todo el mundo se podía acercar a ellos, ¿no? A mí eso, para mí eso era una contradicción con el asunto de la delincuencia, porque cualquier persona se podía acercar al canciller, al Nicolás Maduro,
lo mismo que nosotros nos acercamos y otra gente venezolana se acercó y se hacían fotos con él, cualquiera se podía acercar y hacer cualquier cosa allí y no se veía ningún tipo de vigilancia, porque es que era imposible que pudiera haber una vigilancia personal con aquella multitud de gente arrollando, pretendiendo acercarse a él. No hay ningún servicio de seguridad que pueda controlar eso. Y desfilaron tranquilamente en la manifestación y llamaban a la gente que estaba tal, que se fueran sumando a la manifestación y saludando a la gente que estaba por las ventanas. Y yo no lo sé verdaderamente cómo controlan la revolución, no estuve el tiempo suficiente allí para digo, la delincuencia, pero que la hay está claro, porque es un reconocimiento de ellos y que les preocupa de alguna manera la delincuencia. Pero yo creo que la delincuencia que hay no va enfocada a atentar a lo mejor contra un dirigente del partido, sino que es una delincuencia que está enfocada pues a robarte, como puede haber aquí, o a traficar, o algún tipo de ese tipo de delincuencia, más que delincuencia de tipo político, ¿no? Yo creo que la mayor presencia sindical está en Petróleos de Venezuela. Es impresionante, ahí hay una masificación sindical impresionante, en un marco de unidad, pero en todo momento de apoyo al proceso revolucionario, ¿no? Porque, bueno, ellos son conscientes que el petróleo es un atractivo del imperialismo, ¿no? Y consideran que por esa vía pueden venir los procesos que puedan poner en riesgo el socialismo en Venezuela. Entonces hay una protección tremenda en lo que es Petróleos de Venezuela, que es la empresa mayor del país, donde más números de trabajadores hay, que tenían una presencia multitudinaria impresionante en la manifestación del 1 de mayo, y todos de los distintos sindicatos con los anagramas de Chávez, reivindicando la continuidad de Chávez en el proceso revolucionario, ¿no? Eso todos los sindicatos. Entonces, bueno, lo que cabe esperar por parte de otros sindicatos que nos movemos en el mundo del sindicalismo alternativo es verdaderamente desear y apoyar que esos procesos revolucionarios, ese proceso socialista en Venezuela y en otros países de América Latina se consoliden. Yo creo que es un objetivo y además para nosotros sería un referente a tener en cuenta, ¿no? en el futuro. Por tanto, yo creo que nosotros debemos de apoyar todos esos procesos, que es lo que ellos están pidiendo. A nosotros nos manifestaron que querían empezar a hacer una gira de contactos por todo el mundo con sindicatos, precisamente recabando esos apoyos que ellos necesitan ahora para la consolidación del movimiento. Y lo que sí está claro es que hay un acercamiento al partido del gobierno, de los sindicatos, si bien algunos sindicatos plantean matices de algún tipo, pero que el apoyo estratégico está claro en estos momentos, y que ellos esperan consolidar ese proceso sindical en poco tiempo, porque están hablando, están teniendo reuniones, están hablando de la creación de una intersindical y poder mantener la fisonomía sindical de cada uno de los sindicatos. Pero hoy el sindicato mayoritario en Venezuela, el que más cerca está del gobierno y que trabaja en común, es la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Bueno, yo creo que está clarísimo, ni con sindicatos europeos de la FEN no los consideran amigos de la revolución, del proceso socialista, porque cuando el golpe de Estado en Venezuela, los sindicatos de la FEN y los sindicatos mayoritarios del Estado español apoyaron a la central sindical, que a su vez apoyó el golpe de Estado en Venezuela. Entonces ellos saben que son sus enemigos principales para hacer relaciones sindicales. ¿Y qué pasa? Bueno, pues optaron por invitar a representantes de los sindicatos alternativos en el Estado español, que fue con quien contactaron. Las invitaciones vinieron a través de los consulados en el Estado español, en Bilbao, en Cataluña. En Grecia también fueron a través de los consulados, fueron los únicos invitados que hubo, y ellos mismos plantean que con los sindicatos mayoritarios no tienen ningún tipo de relación, porque los consideran enemigos claves del proceso revolucionario. Y
no van a mantener ningún tipo de relación con ellos, y sí lo quieren mantener con los sindicatos alternativos. Sin embargo, con sindicatos de Argentina y de Bolivia y de países de Sudamérica, bueno, la relación es totalmente distinta, porque no jugaron el mismo papel los sindicatos que tienen una presencia mayor en los países de América Latina como los sindicatos europeos y los sindicatos españoles, ¿no? Yo creo que sí, Una de las cuestiones, a mí personalmente me preocupa, y yo les pregunté en las reuniones que tuvimos el último día si se habían planteado en algún momento el consolidar el proceso revolucionario sin Chávez. Ni siquiera se lo plantean, o verdaderamente saben que Chávez, la enfermedad que tiene, es una enfermedad que le puede permitir seguir, más allá de lo que nos dicen los medios de comunicación aquí, que Chávez el chavismo se va a acabar en el momento que Chávez desaparezca. Ellos ni se lo plantean, es el candidato a las elecciones presidenciales del 7 de octubre, y ellos ven el proceso revolucionario con Chávez. Porque claro, una de las cuestiones que te llama la atención, visto desde fuera, dices tú, bueno, con todo lo que nos está llegando a nosotros de que Chávez se puede morir, ¿hay algún riesgo de que el proceso revolucionario, si esto ocurra, quede en peligro, esté cubierto? Es que ni siquiera se lo están planteando. Yo no sé si a lo mejor a un nivel se lo pueden plantear, pero incluso nosotros hablamos con dirigentes sindicales y dirigentes del partido, y nos dicen que eso ni se plantea, porque ese riesgo no existe en estos momentos, ¿no? Pero aún así, si existiera, yo creo que bueno, yo creo que están preparados para asumir el continuar con el proceso de consolidación del socialismo. Yo vi dirigentes políticos y dirigentes sindicales que bueno, están en condiciones de poder tirar el proceso revolucionario para adelante, ¿no? Sobre todo en el aspecto político, más que en el aspecto sindical, ¿no? El Nicolás Maduro es una persona que tiene un gran reconocimiento en Venezuela. Se vio el 1 de mayo el apoyo multitudinario que también tuvo en la manifestación, la presencia de él, la presencia en los medios de comunicación, y yo creo que es una persona con mucho carisma, pero ellos no quieren oír hablar del proceso de que Chávez pueda desaparecer, y por tanto no voy a ser yo quien lo ponga en cuestión aquí si ellos no lo ven, ¿no? Ellos en la figura de Chávez ven la consolidación del proceso por todos los avances que hubo últimamente y la confianza que el pueblo venezolano tiene en Chávez, por lo menos una mayoría del pueblo venezolano. Entonces yo creo que no se lo plantean por eso, pero vamos, Chávez posiblemente no se va a morir ahora, pero Chávez no va a ser eterno, entonces eso se lo tendrán que ir planteando en el tiempo y ir facilitando el proceso de cambio en el momento que eso se tenga que producir. Y no se puede consolidar un proceso revolucionario, en mi opinión, a través de una única persona, porque si esa persona pasa cualquier cosa que pudo haber pasado ya cuando el proceso de golpe de Estado, se acaba el proceso revolucionario. Y yo creo que en ese sentido, aunque ellos no lo digan ni quieran hablar de ello, se está hablando, porque hay líderes en el gobierno que yo considero que están saliendo a la palestra en momentos complicados, como el que están viviendo allí con la campaña internacional que les están haciendo de la posible desaparición de Chávez. Ellos están apareciendo, y el propio Chávez también está apareciendo, a pesar de su enfermedad, ¿no? Pero bueno, yo miedo no, en cierta medida pues igual hay cierto recelo a que pueda desaparecer Chávez, y con la desaparición de Chávez el imperialismo pueda dar un paso adelante y poner en cuestión el proceso revolucionario. Y a lo mejor una de las cuestiones por lo que ellos no quieren hablar es esa, pero vamos, y es que no se les pasa por la cabeza ninguna otra cuestión que no sea Chávez. Que viva la revolución, que viva, que siga, que viva la revolución.